Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Pista a Pista, este espacio de deportes en el que damos cuenta de nuestros equipos, de los equipos y los deportistas de Alcázar de San Juan cada semana. Esta semana vamos a hablar de un equipo que no es de Alcázar de San Juan por un triste suceso que teníamos conocimiento durante el fin de semana. Vamos a empezar dando cuenta de la conmoción que ha sufrido el mundo del deporte, especialmente del fútbol, por la muerte de Ado Bala Hadi, un jugador del Club Deportivo Madridejos, con tan solo 22 años, que en el partido de liga entre el Madridejos, su equipo, y el Sporting Cabanillas, pues fallecía repentinamente. Las muestras de dolor pues nos hicieron esperar por parte de todos los clubes rivales en la liga y de todos los deportes, básicamente, porque todo el mundo enseguida se volcó. Además, todas las agencias, nuestro compañero, nuestro amigo Carlos Abengozar, era el encargado de dar la noticia a nivel nacional en la cadena SER. En fin, fue una verdadera conmoción. Saludamos a Jesús Villajos. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas. Conmoción en el deporte, sobre todo en la primera autonómica, ¿no? Porque era conocido pues por todos los equipos rivales aquí en la zona. Sí, nos llegaba la noticia ayer en el partido, mientras que estábamos disputando el partido del domingo por la tarde contra Villa. Enseguida saltó la noticia por Twitter, por las redes, y se extendió por la grada, y la verdad, pues consternados. No dábamos crédito, pues era un chaval además que tuvimos la ocasión de jugar hace unas cuantas semanas contra ellos, contra él en concreto, un chaval que es bastante bueno, jovencísimo, y bueno, pues no das crédito, no terminas de creerte cómo puede pasar este tipo de cosas. No sabes qué ocurre, siempre salen muchas informaciones, el por qué, el cómo, la seguridad, la salud, pero el caso es que cada X tiempo siempre pasa algo de esto, y la verdad que no se sabe muy bien cómo atajarlo, porque es un problema que existe, que está, y que toda prevención siempre va a ser poca. Además era, bueno, pues algo, parece que era algo inevitable, ¿no? Porque había desfibrilador en el estadio, había algún sanitario en el público, o sea, hubo atención enseguida, inmediata. Además la atención sanitaria no tardó mucho en llegar, pero bueno, no se pudo hacer. Sí, la verdad es que bueno, una de las cuestiones que a lo largo de la mañana, pues bueno, hemos ido hablando también con Faustino, que es uno de el presidente de Madridejos. Hemos estado en contacto, bueno, pues dentro de nuestras posibilidades, pues brindando nuestra ayuda, lo que podamos hacer para ayudar a ese tipo de cuestiones, porque luego pues ya el suceso en sí y luego todo lo que conlleva, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones, pero sí es verdad que la federación también se ha puesto a disposición del club, y luego pues una vez que se pasa el duelo, el Ayuntamiento de Madridejos ha decretado 2 días de luto, y luego pues bueno, también analizar un poco cuando pase este tipo de cuestiones, el por qué ocurren estas cosas. Sí es verdad que hablando con médicos esta mañana, hemos estado hablando en COPE también con médicos especialistas en este asunto, y sí es verdad que no son cifras que ocurren habitualmente para alarmarse, pero no son cifras nada desdeñables. Hablamos entre que anualmente en España existen casos de muerte súbita 200 o 250 personas como media anuales, de una cantidad de personas de 2-3 millones que practican diariamente algún tipo de deporte en España. Entonces, es verdad que cuando son deportes modestos, semiprofesionales, terceras divisiones, fútbol modesto en este caso, que en ningún deporte está exento, pero sí es verdad que siempre levantamos la voz en el momento cuando se realizan revisiones médicas que no se llega a profundizar exactamente si tiene alguna cardiopatía, si se tiene algún tipo de lesión X. Son análisis o reconocimientos médicos muy superficiales. Entonces, cuando se va a practicar cualquier deporte, por lo suyo es que se realice una serie de pruebas, por lo menos de riesgo vital. No sé exactamente, desconozco, no soy médico ni mucho menos, ni pretendo serlo, pero sí es verdad que no sé hasta qué punto los reconocimientos médicos que se practican en la actualidad en el fútbol modesto distan mucho de lo que se puede realizar en segunda división o en primera división. Y hay gente que dirá, bueno, es que es primera división y segunda división. Bueno, pero es que para la salud no hay primera división y segunda división. La salud es igual para todos. Entonces yo creo que si se puede hacer en primera o segunda división, y que nadie está exento a este tipo de cuestiones, puede pasar a Puerta, como pasó en su día, a futbolistas de primer nivel o futbolistas modestos. En ese sentido, pues yo creo que las federaciones o las mutuas o quien corresponda debe de tomar medidas y hacer análisis más exhaustivos para que la seguridad de los futbolistas esté ante todo. Y si se detecta una anomalía, pues evidentemente prevenirlo lo máximo posible, que yo creo que qué menos que pedir y exigir eso a
a las entidades y a los entes públicos que representan el deporte. Bueno, pues vaya desde aquí nuestras condolencias y nuestro pésame a la familia de Adó, al Club Madridejos, Club Deportivo Madridejos y por supuesto a todos los amigos y conocidos de este jugador tan joven, 22 años, recordamos. Bueno, ya que estamos hablando de la primera preferente, pues vamos a seguir con el Sporting, si te parece, porque este sí que parece que no tiene freno, el Sporting, de momento. Sí, de momento. Pues este vamos. fin de semana recibía al Club Deportivo Villa, ganaban 4-2, Kini y Alberto eran los encargados en 10 minutos prácticamente de abrir el marcador, con ese 2-0 inicial. Se llegaba al descanso 2-1, luego Alberto y Kini, esta vez en orden inverso, volvían a marcar otros 2 goles y finalmente en el minuto 88 pues lograban recortar un poquito las distancias los visitantes, el Club Deportivo Villa, aunque finalmente pues ese 4-2 nos da 3 puntos. La nota negativa quizás fuera esa roja a Pablo Fuentes. Sí, fue un partido muy difícil para el arbitraje, porque fue un partido muy intenso, mucha intensidad desde el minuto 1, ante un rival cercano al Alcázar de San Juan como Villa de Donfadrí, que pues bueno, pues aprovechando la espectacular tarde que hizo, o el fin de semana en general, que ha hecho en tierras manchegas, pues evidentemente pues ayudó mucho a participar en este tipo de encuentros deportivos, y se desplazó de gente de Villa de Donfadrí, que pues cerca de un centenar de personas prácticamente vinieron al delegado Meco a presentar el partido, con lo que ello conlleva, ¿no? Esa rivalidad, ese tipo de cuestiones, esa tensión que se palpa y que muchas veces se transmite en el campo y viceversa. El campo se transmite a la grada, en fin, esa comunión que existe siempre y que en este tipo de duelos pues recobra más intensidad si cabe. Y a raíz de ahí, bueno, el árbitro estuvo, yo creo que correcto dentro de su complicación, tuvo que expulsar a quien tuvo que expulsar del equipo contrario, 2 jugadores incluso, expulsó a ambos técnicos por circunstancias y por protestas y por cosas del lance del juego, no nada que protestar, el árbitro yo creo que dentro de lo que cabe lo hizo bastante bien. Y luego pues valorar el estado de gracia con el que se encuentra el Sporting de Alcázar en general, que yo creo que fue un punto de inflexión, o eso de momento parece que se está confirmando desde que pasó el año 2022, acabó el año como se acabó, con 2 derrotas bastante duras ante Juncos y Vargas. Y bueno, parece después de iniciar este 2023, este inicio, parece que se ha dado un poco la vuelta a la situación. Hay un estado bastante más optimista, ha habido retoques y cosas que yo creo que han causado efecto, y a los 8 nos remitimos. Ahora mismo es el segundo equipo máximo goleador de la competición, después de Cazalegas, todopoderoso Cazalegas. Pues ahora mismo el Sporting Alcázar es el segundo equipo con más, con la cifra anotadora de goles más elevada, el segundo. Es un dato, sí, verá que luego pues bueno, hay que corregir cosas, que luego también se reciben muchos goles. Pero lo cierto es que, bueno, si mientras se metan más goles que los rivales, eso no vamos mal, eso es lo que queda. Y luego destacar el estado de gracia espectacular que está Carlos Quiñones, Kini, y bueno, y Alberto, son ahí mismo los 2 máximos estandartes de la delantera del Sporting de Alcázar, delanteros locales, y que están de momento pues en un estado muy bueno. Rafi es otro de los que están en un estado tremendo, que es otro de los que siempre están creando peligro, sin quitar a nadie mérito, pero es que son ahora mismo están a un nivel que yo creo que se les presuponía, o yo por lo menos seguía creyendo mucho en ellos, y de hecho creo mucho en lo que tenemos aquí en Alcázar, en la comarca, en el deporte, en el fútbol concretamente, y de poco a poco se está demostrando. Villas, en el partido de ida, hay que recordar que caímos derrotados 4-1, que yo creo que fue efectivamente un espejismo que no hace justicia a la realidad, y que con este resultado, 4-2, se verá que no se consigue con la veraje en el caso de que hubiera empate de puntos, pero bueno, se pone un poco decir, oye, que nosotros aquí estamos también, ¿no? Y de hecho, bueno, pues también se abre un poquito una criba entre los que a estas alturas de temporada hay un grupo de 7, 8 equipos, 9, los mitad de la tabla para arriba prácticamente, que ya la fisura entre la zona baja y la zona alta ya es más evidente, ya hay 4 o 5 puntos entre la zona peligrosa y la zona alta media, y en eso yo creo que es un punto a favor para que mirar con optimismo una segunda vuelta que se recibe apasionante. Además, a expensas de lo que suceda con ese partido de Madridejos y Cabanillas, que bueno, quedó a medias, no terminó de jugarse por el trágico suceso del que hablábamos, estaría ahora mismo el Sporting de Alcázar, estaría octavo a la espera de lo que pasase, ¿no? con ese partido, pero en principio, si el partido se
se terminase o se jugase los minutos que queden y que quedase así, con el Madrilejo perdiendo, sería octavo ahora mismo. Eso es, está ahora mismo Sporting Cabanillas, que está justo detrás del Sporting de Alcázar, está noveno. Madridejos también está en posiciones séptimas, sextas de la tabla. Y luego pues esa derrota de Villa, la victoria de Quintanar, Alovera, Seseña, esos 5 o 6 equipos con los que se está luchando en la zona alta, se está apretando un poco más. Hablamos que son 7 puntos los que hay entre el segundo clasificado, que es ahora mismo me parece que Quintanar. Tras la derrota de Villa, pues Quintanar de la Orden ocupa esa segunda plaza, y hay un Sporting de Alcázar que está 7,6 por debajo. Todavía tiene que enfrentarse a Cazalegas, viajar a Cazalegas, tiene que viajar a Quintanar, cierto es, pero bueno, es verdad que tiene choques bastante interesantes con opciones a todo. Ahora mismo no se puede renunciar a nada, pero sí es verdad que primero hay que pensar en el séptimo, en ir poco a poco, e ir intentando escalando posiciones. Es verdad que a esta altura de temporada, pues es verdad que es un poco, tampoco se puede hablar de los partidos que no se ha tenido toda la suerte a tu favor, como puede ser el partido contra Juncos o contra Vargas, que son 6 puntos que te acuerdas ahora mismo, pues como nada, o los 2 puntos sin ir más lejos de la semana pasada, que por culpa del árbitro pues no permitió la victoria y esa remontada del 3-4. Y situaciones puntuales contra Quintanar, contra Juncos, hay partidos que te acuerdas y puntos que se han ido escapando, que te das cuenta y dices, madre mía, si estos puntos se hubieran conseguido tal y bueno, pues, de verdad, eso es una cosa que también es una reflexión al aire y muy ventajista. Pero lo cierto es que ahí está, y con el cambio de actitud, que yo con lo que me quedo, con la realidad, que es la que es, el cambio de actitud y el buen estado de forma con el que se encuentran futbolistas históricos de la cantera alcazareña, que están mismo en plenitud de su carrera, posiblemente. Bueno, y ahora toca un viaje, no sé si complicado o difícil, pero el caso es que hay que ir al anexo del Salto del Caballo contra el Toledo, contra el filial del Toledo, que es 11º, estaría 3 puestos por debajo del Sporting, pero no deja de ser el Toledo y no deja de jugarse en Toledo. Sí, en su casa. efectivamente, el Toledo, aquí caímos también estos otros 2 partidos que tuvimos la mala suerte de caer. Eran otras circunstancias, fue un partido también que nos sorprendió, quizás íbamos un poco con exceso de confianza, ¿no? Y ahora pasa al revés, nos hemos dado cuenta que en esta competición, en este grupo 2, es increíble la igualdad que hay, que existe, que salvo Cazalegas, que es el que está más o menos en situación de privilegio, ahí están los números, con solo 4 empates, invicto en la temporada, pues evidentemente el resto de equipos cualquiera puede ganar a cualquiera, es una igualdad tremenda, cosa que nos debe de decir, y a los hechos nos remitimos, que no hay que bajar la guardia ante ningún rival, sea Vargas, sea Junco, sea el que esté abajo en la clasificación, sea Orgaz, sea Mora, que ahora lleva 4 o 5 partidos consecutivos ganando, sea Toledo, que a lo mejor no se encuentra en el mejor momento de la temporada, pero hay que mantener las espadas en todo alto, que yo creo que es uno de los secretos para estar arriba en esta competición, en esta y en todas. El ir como se está yendo, que es afrontar cada partido con la humildad y con la seriedad que se le supone, y sin bajar guardia y sin creernos nada, que es lo básico en todo en la vida, y ese es el secreto de este grupo que se ha demostrado que es uno de los más igualados, yo creo que, salvando la distancia con el grupo 1, pero este grupo 2 es muy bonito por la igualdad que existe y con todo lo que conlleva. que hay mucha igualdad. Muy bonito y más difícil. Sí, a priori, a principio de temporada me acuerdo cuando se planteaban los objetivos o hablando un poco de a ver qué pasaba este año, que fíjate, qué suerte tienen los de Alcázar que le ha tocado el grupo 2, tal, pues bueno, pues la suerte es muy relativa, no sé, hay grupos, el grupo 1 sí es verdad que es un grupo más conocido por todos, que más o menos son rivales que hemos jugado históricamente contra ellos, que hay quizá... Sabemos a dónde vamos, a qué campo jugamos, dónde vamos a tal, pero en este grupo 2 prácticamente todos los rivales son prácticamente no, casi nuevos, menos Madridejos, Villa y quizá Mora. El resto de rivales pues son nuevos, son desconocidos, y es un fútbol o un tipo de juego, el grupo toledano es quizá de otra manera, y así en este caso pues nos estamos dando cuenta que efectivamente que no es nada fácil, ni mucho menos, y que los rivales con los que nos estamos enfrentando están demostrando mucha enjundia. Y valorar, y no lo quiero tampoco pasar por alto, Alcázar de San Juan,
ahora mismo el Sporting de Alcázar es, me atrevería a decir, el único equipo que es 100% jugadores formados en su cantera. Y eso hay que valorarlo. Con los recursos económicos justos, sin apenas intentando crear un proyecto ambicioso desde la humildad, y que hay otros rivales, como en el caso de Villa, por ejemplo, que está muy bien que tenga jugadores de mucho nivel en todos sitios, pero que no están formados en su cantera. Y yo particularmente me llena de orgullo y satisfacción, que diría el clásico, presumir de que tenemos todos los jugadores de la cantera y que quieren estar aquí. Jugadores históricos que han estado en otras épocas, jugadores nuevos que han estado y que están. De hecho, ayer debutó Juan Cristo, que es otro de los chavales que estaba en el Juvenil Nacional, pero en el Juvenil A, ojalá pronto esté en el Nacional, ojalá. En el Juvenil A, y debutó, la primera vez que debutó con el primer equipo. Chapa, juvenil de primer año, es la segunda vez que juega con el primer equipo, debutó en Madridejo precisamente, y ahora este último partido contra Villa también ha jugado de titular, y es espectacular cómo juega el chaval. Y es otra de las cosas, pues bueno, que nos debe de sentir orgullosos, y que es de las situaciones que te permite seguir creyendo. Creo mucho en lo que tenemos, ya lo he dicho muchas veces, soy del Madrid, pero parezco muchas veces del Athletic Club de Bilbao, porque creo mucho en la cantera y la gente que tenemos aquí en la comarca. No, pero a lo mejor debería fijarse en estas cosas también alguna institución, tanto pública como privada, quiero decir, la federación, pues alentar un poquito a los clubes que hagan esto, que no estaría de más, y ¿por qué no? La Junta de Comunidades también, ¿no? Que haya jugadores de aquí, de la zona. Es que es un debate muy interesante en este sentido, porque sí es cierto que hay muchos, la etapa juvenil es muy bonita, son 3 años, que se disfrutan mucho en los clubes, se forman tal, pero luego hay una criba tremenda de futbolistas que por circunstancias o por lo que sea, pues no llegan a jugar, luego a terminar jugando con su equipo de su pueblo donde está. No se sabe muy bien por qué, si es por ambición o porque no son competentes o porque no son jugadores hábiles para jugar en el equipo de su pueblo, o que son todavía demasiado jóvenes, porque sí es verdad que están en preferente con 19 años, o eres ya una perla en ciernes o te va a costar mucho trabajo ganarte un puesto, porque sí es verdad que hay gente muy experimentada y con muchos años, pero sí es verdad que es un debate muy interesante que se puede abrir. Porque las directivas de los clubes tienen más pajaritos en la cabeza que otra cosa, porque poblaciones con 5, 6 o 10.000 habitantes que tengan una plantilla prácticamente completa de jugadores fichados venidos de fuera, ya no digo solo de fuera de la región, sino incluso de España, pues a lo mejor tampoco es muy viable eso a largo plazo, y aquí en Alcázar eso lo sabemos, lo hemos visto, Sí, lo hemos vivido en primera persona. Estoy totalmente de acuerdo, y es que también yo admiro mucho el trabajo de Socuéllamos, que es quizás el ejemplo, la antítesis de lo que estamos hablando, pero bueno, es un proyecto que son 4 clubes que están a un nivel muy grande y que hay un seguimiento de aficiones de empresas que está detrás y que ahí se está trabajando. Pero luego hay poblaciones que también, ¿dónde se quiere llegar? ¿Qué se quiere hacer? Tengamos los pies en el suelo, en Alcázar sin ir más lejos. ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde se merece estar? El debate estaremos donde nos merecemos estar. ¿Dónde nos merecemos estar? Esa es la pregunta, porque muchas veces decimos así muy alegremente que debemos de estar en categorías superiores o tal, no sé. Eso hay que preguntárselo a las empresas que ayudan, al aficionado que se escabulle entre la cola para intentar colarse y no pagar su entrada y no colaborar. Ese primero que se cuela y no paga su entrada es el primero que exige que haya que estar ahí en categorías superiores. Bueno, pues un debate y es una cosa que se puede plantear. El caso de Villa de Don Fadrique, muy bien, pues es una flor de un día, que es un señor, o 2 o 3 o 4, los que sean, que pone su dinero porque le apetece y evidentemente es libre de poner lo que quiera, claro, sí, está perfecto. Pero que es una flor de un día. Los proyectos en realidad de futuro son los proyectos que está demostradísimo que son de cantera, lo que se crea en la cantera y lo que se trabaja con la gente de tu casa. Lo otro, pues bueno, se puede un año estar muy bien, estar en situaciones de privilegio y luego pues a los 2 años se desaparece porque hay muchas deudas y a otra cosa mariposa y a desaparición del club. Que está muy bien, como pasa en muchos deportes, que la federación te obliga a tener un equipo junior, un equipo de cantera si quieres estar en ligas nacionales, pero si luego no te obliga a que esos chavales tengan una oportunidad, obligar entre comillas siempre, a que tengan una oportunidad en el primer equipo, pues tampoco estamos haciendo nada, porque puedes tener ahí el equipo de cantera, bueno, pues de adorno, para que me dejen competir en primera división o donde sea, ¿no? Pero luego, efectivamente. Bueno, muy bien la cantera, ahí está, para que jueguen. Es una ley de cara a la galería, es decir, vale, te obligo a que hagas un equipo junior, pero luego como que tiene un primo en Alcalá.
que no tiene primo ni tiene nada, pues exactamente pasa igual. Pero en este caso sí es verdad que es una de las cosas que yo lamento mucho y lo que, porque económicamente, o ya no solo económicamente, sino porque no se puede ahora mismo, no hay un apoyo o no hay una infraestructura que se puede hacer, es hacer un equipo escala entre el equipo juvenil y el primer equipo. Es decir, que todos los chavales que se vayan pasando de juveniles pues tengan la opción de seguir en senior en un B del Sporting de Alcázar, que esté en segunda autonómica, en primera autonómica, y que se vayan forjando, que sigan manteniendo su nivel deportivo y que sigan colaborando con el fútbol de su pueblo. Sí, es verdad que, bueno... Claro, pero eso lo tiene que pagar el club, y eso son claro, muchas fichas, son muchos autobuses, son muchas cosas. Efectivamente, es lo que decimos, ¿dónde se merece estar? ¿Qué queremos hacer? Claro, si lo queremos todo gratis, evidentemente es imposible. Un club deportivo, como cualquier entidad, pues cuesta mucho, ya no solo de dinero, que evidentemente sí, es una cosa, es lógico que te cueste dinero, pero también es mucho trabajo. O sea, hace falta también el tener una estructura directiva importante para saber gestionar 4 equipos, 4 problemas todas las semanas, 4 gestiones, 4 equipos con lesiones, 4 equipos de papeles, 4 equipos de tal de desplazamientos. Y que luego esa es otra. ¿Quién se quiere poner en la directiva? Porque luego no quiere nadie estar en una directiva, no quiere ser nadie vicepresidente o secretario o utillero. Es que, claro, hay que estar ahí también. Hemos abierto un melón que se pueden extraer muchas cosas, efectivamente. Es un tema bastante interesante para debatir en profundidad. Es así, efectivamente. Son palabras todo muy gruesas, porque Alcázar se merece, porque se merece, sí, se merece, pero ¿dónde se merece? Hace falta gente, hace falta empresas que crean, hace falta, pues eso, crear una estructura a medio y largo plazo. No es un trabajo de un día para otro que digas, meto 40.000 millones de euros en un sitio, por decirte una cifra. Porque este año los tengo. Porque este año los tengo y luego Dios dirá, o luego ya me canso y me voy. No, es que esto es un proyecto, y lo digo siempre, en este caso porque me toca a mí, pero yo miré y el fútbol seguirá, y esto va a seguir siendo así, y debe de seguir siendo así. No hay que pensar en la gestión puntual de 3-4 años, hay que pensar en una gestión pues muy a largo plazo, que es una cosa que se mantenga en el tiempo y que ojalá sea sostenible. Pero claro, hace falta mucho, no solo a pie de barra o a pie de bar o a pie de sitios, decir dónde nos merecemos estar. Tenemos que estar más arriba porque hay que hacerlo. Muy bien, pues no se cuele usted o ayude de la manera de sus posibilidades comprando una papeleta, que le hace mucha gente, o yo qué sé, intentando hacer un poco el esfuerzo de todos es lo que hace que los clubes y los deportistas sigan creciendo. Y luego, insisto. Luego hablaremos del baloncesto, pero fíjate Gerindote, ¿no? Ahí luchando con Adepal en su día. ¿Dónde está Adepal? ¿Dónde está Gerindote? Bueno, Gerindote va a jugar la Copa Zonal, ahí con los rookies. Exacto. O sea, es un tema muy, muy interesante y que da mucho de que hablar, sí. Tiene mucho más mérito esos rookies que están ahí peleando, sabiendo dónde están, en la categoría que están, que un Gerindote que sube hoy al E-Foro y mañana, pues a lo mejor hasta desaparece. Eso es. Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol, que queda mucho. Venga. Y hoy tenemos además un día apretadillo. En la Liga Regional Preferente Femenina, pues hemos tenido un derbi apasionante. Y no lo digo porque sean los dos equipos de Alcázar o porque haya sido un partido con los dos equipos de Alcázar. Lo digo porque es que de verdad fue un partido apasionante. Fue un partido en el que se enfrentaban un Racing de Alcázar y un Independiente muy distintos a priori, con una trayectoria esta temporada pues muy distinta. El Independiente ahí luchando por salir de los puestos de abajo, el Racing intentando no descolgarse de los de arriba. Que en principio pudiera parecer que sobre el papel estaba todo prácticamente decidido, pero que luego sobre el terreno de juego, como decíamos la semana pasada, a la hora de jugar un derbi, dos equipos que tienen pues esas ganas de ganarle al rival de su localidad, al final las cosas cambian. El Independiente se echó para adelante y, como se suele decir, jugó muy bien su partido, su defensa la planteó perfectamente, a la espera ahí de tener una oportunidad. Lo que pasa es que finalmente, bueno, pues el Racing en una jugada ya en el minuto 72, todo el partido transcurrió 0-0, en el minuto 72 Marta López, tras un rechace de la portera del Independiente, logró enganchar un balón y metió el único gol del partido con el que acababa ese 1-0, que le dejó a la muchísima afición que acudió a este derbi pues un buen sabor de boca, porque se vio un buen partido. Sí, fue un partido pues muy entretenido, porque siempre un derbi esta índole pues viene muy bien ver y palpar un poco el ambiente de ambos equipos, de ambas aficiones. Otros años sí verá que ha habido una rivalidad quizá menos sana, entre comillas, porque se escuchaban muchas cosas, muchos improperios en la grada que yo creo que no eran oportunos, y mucho menos entre
entre aficiones y clubes hermanos o prácticamente hermanos, o bueno, dentro de la rivalidad que hay, yo creo que una hermandad siempre tiene que haber, pero la realidad es esa, que este año, pues en esta ocasión, pues ha visto un partido entre dos aficiones, cada uno animando a lo suyo y apretando cada uno a su equipo, que es lo que se espera. Y luego, pues, oye, sorprendentemente las chicas del Independiente estuvieron ahí defendiéndose con uñas y dientes. Es así, era el equipo a priori, el favorito era Racing por situación en la tabla, es lógico, y la presión la tenía más el Racing que el Independiente. El Independiente tenía la ocasión de oro para demostrar y reivindicarse y dar un golpe encima de la mesa, y de paso pues desatarse un poco y quitarse un poco esa racha mala negativa de resultados que tenía en las últimas semanas y que la está un poco hundiendo ahí en la clasificación. Pero nada más lejos de la realidad. El Racing le costó muchísimo esfuerzo abrir la lata, y fue a tenor de un fallo en un momento puntual, pero el nivel de concentración, de lucha del Independiente ahí hizo mucha mella. Destacar el papel de María, que vuelve a elegirse como una de las jugadoras franquicias del club, y que era ella tocar la pelota y escucharse en la grada, vamos María, ánimo María. O sea, era el apoyo hacia esta chica es tremendo por toda la afición. Yo creo que independientemente de ser del Racing o sea Independiente, si te gusta el fútbol femenino, si te gusta, tiene que defender a una jugadora como María, que representa muchas cosas, y ahí se notó que fue un partido muy de lo más igualado y que no dista tanto la clasificación, o quizá, no sé si sea un espejismo. Sí es cierto que el espejismo no puede ser, porque si tú ves la primera vuelta y ves la segunda, Independiente se nota que las chicas han crecido, están más situadas en la categoría, y luego el Racing porque tiene esa presión de estar siempre al mismo nivel. No es que esté mal, ni mucho menos, pero es una presión que también te obliga a estar todas las semanas de una manera constante, aguantando la presión de estar siempre en la cuarta, quinta posición de la tabla, para no fallar, y contra eso, pues los equipos que están ahí abajo se juegan mucho, un disparate. Entonces, en ese sentido, ahí tiene que Mario y el entrenador efectivamente del Independiente, pues tienen que trabajar para intentar solventar un poco las dificultades que vayan viniendo, que no son pocas, entre lesiones, sanciones, circunstancias de mucha clase, y que sin embargo, pues ahí están sacando cosas adelante. Bueno, pues vamos a escuchar, si os parece, a los dos técnicos de los dos equipos, a Mario Muñoz y a Millán Sierra, que nos hacían estas declaraciones después del partido. Pues un partido muy, muy complicado contra un rival que ha plantado la defensa muy atrás y se nos ha complicado mucho, no nos lo esperábamos para nada, y a base de insistir, a base de trabajar, pues al fin y al cabo por una jugada hilada hemos conseguido gol y merecida la victoria. Sí, la verdad que los derbis estos gustan muchísimo porque hay muchísima gente ahora mismo, hay una rivalidad sana, las chicas se llevan muy bien entre ellas, y la verdad que da gusto jugar así los partidos y poder representar un equipo como el Racing. Pues nada, un partido muy competido, muy igualado, con pocas oportunidades por ambos lados, y nada, pues un error que hemos tenido pues ha decantado a favor de ellas el partido. Pero nada, nosotros seguimos trabajando y luchando así, nuestro objetivo, que es mantenernos, creo que lo vamos a alcanzar. Ha habido mucho público, ¿eh? Sí, los derbis siempre arrastran porque son dos equipos alcazareños y el pueblo pues se está aficionando al fútbol femenino y vienen a verlo. De hecho, ha habido una cantidad de personas, incluidos chicos del Sporting de Alcázar, a los que le agradezco su presencia, y me ha gustado el partido. Está desarrollándose por unos cauces más normales que antiguamente, y es como tiene que ser, deportividad y que gane el mejor. Hoy ha ganado el Racing, pues otro día ganaremos nosotras. No, el fútbol femenino está creciendo mucho, está creciendo a pasos agigantados. Hay jugadoras que tocan muy bien la pelota, que golpean muy bien, que tienen visión de juego. El fútbol femenino está creciendo y avanzando, y yo me alegro mucho de ello. Bueno, pues ahí escuchábamos tanto a Mario Muñoz como a Millán Sierra. El próximo fin de semana el Racing va a Albacete para jugar contra el eSport, y el Independiente recibe al Fundación Albacete C. Sí, doble duelo albaceteño entre los dos equipos femeninos, y efectivamente destacar también la presencia de gente, como estaban comentando en las declaraciones, destacar la buena presencia de público y sobre todo de gente del Sporting de Alcázar, claro, porque hay que recordar que este partido fue después del
del equipo juvenil, que jugó a las 4 de la tarde y que, bueno, pues aprovechando un poco el partido que era y que hacía una temperatura idónea, pues efectivamente los jugadores del juvenil y mucha afición mucho aficionado al juvenil, pues decidió quedarse para presenciar el derbi y, oye, eso también ayudó un poco a crear ese ambiente en la grada, que eso también es meritorio. Pues eso es lo que hay que hacer, apoyarnos entre todos aquí, que para eso el deporte al final es deporte de Alcázar, ¿no? Como digo yo. Así es. Bueno, juvenil preferente. El Sporting de Alcázar conseguía una victoria contra el Olímpico Villarrobledo por 2-0, un penalti de David Rodríguez en el minuto 11 y un gol de Juan Cristo en el minuto 80, pues se convertían en esos 2 goles que servían para sumar 3 puntos más, seguir en la lucha a 1 punto de Fuencuenca y a 12 de Ciudad Real, que siempre decimos que, bueno, Ciudad Real ahí con su película que siga, nosotros vamos a por ese segundo puesto, ¿no? Así es, sí, Ciudad Real está 2 empates en toda la temporada, eso es un dato tremendo, lo que está haciendo Ciudad Real. A nivel juvenil, a nivel cadete, está en un estado tremendo, muy bueno ahora Ciudad Real, y hay que reconocerlo. Y ante eso, bueno, nosotros nuestro papel, de momento intentar jugárnosla con los rivales que tenemos más directos, Quintanar, en este duelo que tenemos entre los 4 o 5 primeros clasificados del grupo, pues estamos ahí intentando no perder muchos puntos. Quintanar le tocaba bailar con la más fea, que era bailar contra Ciudad Real, y efectivamente caían 1-0, que es también un tanteo a tener en cuenta, 1-0 frente a Quintanar, lo que favorece al Sporting de Alcázar, al Juvenil A, para ampliar esa distancia con el tercer clasificado, con el cuarto clasificado, que es Quintanar, a 4 puntos, y mantenerse ahí en la lucha con Fuencuenca. Esto es ahora mismo sobre el papel. Luego está la Roda, que también perdió su partido, y entonces ahora se queda la cosa entre los 3, parece que está entre los 3 primeros, Ciudad Real, Fuencuenca y Sporting de Alcázar, pero es también un espejismo. No tenemos que enfrentar todavía a Fuencuenca, no tenemos que enfrentar a Ciudad Real, tenemos que recibir a Ciudad Real en el Delgado Meco, un partido va a ser bastante interesante. Ahí va a venir la derrota de Ciudad Real. Ahí va a ser un partido con muchas ganas, porque si verán el partido de la primera vuelta fue 1-0 y también ahí rogándolo. Y bueno, eso sobre el papel. De momento se va pasito a pasito, partido a partido, se gana su partido 2-0. Este partido era también un partido trampa porque el rival no fue un partido de lo más bonito, ni mucho menos para el aficionado. Fue un partido feo, tosco, sin muchas ocasiones, sin mucho juego, pero que fue efectivo, que a fin de cuentas es lo que se busca, marcar un gol más que el rival, que es lo que se hizo, y sumar esos 3 puntos para mantenerte en la lucha con Fuencuenca. Y luego, pues nada, también reponerse ante las adversidades, cuestiones también técnicas y tácticas que Álvaro Sánchez Mellado y Marcos Alberca están un poco también reestructurando. Quiero decir, en este caso hablamos de Chapa y Juan Cristo, que debutaron. Juan Cristo debutó con el primer equipo y Chapa tuvo que ir convocado con el primer equipo porque Chano estaba lesionado, y pues evidentemente para eso están las canteras y tener espaldas. Decíamos antes que las canteras es básico para un primer equipo, y a los hechos nos remitimos. Gracias a que tenemos una cantera extraordinaria, el primer equipo nunca va a estar abandonado. Es así, no tenemos que fichar a nadie para poder suplantar o sustituir a una pieza de nuestro puzzle, y eso es lo que hay que valorar y lo que hay que poner en valor. Y ante eso, pues lejos de tal, pues Álvaro Sánchez y Marcos Alberca pues reestructuraron el equipo para que se notara lo menos posible, y lo consiguieron, las cosas como son, y eso es así, y es una cosa que hay que valorar también, porque no es fácil perder a 2 jugadores, o a un jugador. Juan Cristo sí jugó este partido, Chapa también jugó la segunda parte, pero no jugó el partido completo. Reestructurar esto con uno de tus mejores jugadores, pues es difícil, y más tus rivales lo saben, ¿no? Saben que vas a contar con una baja de un jugador y te pueden atacar por ahí, y sin embargo pues se sobreponen a este tipo de dificultades, y cosa a mencionar. Y no quiero dejar de destacar también, porque sé que nos siguen también a través de redes sociales, la gente de Villarrobledo, que antes del partido fue una circunstancia un poco desagradable, y es cierto, porque tampoco fue voluntad del club. Cuando las instalaciones son municipales y se nos dan unas directrices desde la gente de conserjería de las instalaciones, la gente responsable de la instalación municipal, nos dicen: tienes que hacer esto con las llaves. Si viene el rival, porque a la hora que viene el rival no está el funcionario hasta que llega más tarde. La mala fortuna de que la llave que nos da pues no abre el vestuario, porque por lo que sea la llave no funciona, o cambia la cerradura, y lo que sea. Entonces,
pues el rival tuvo que apurar al máximo hasta que se pudo cambiar, hasta que llegó el funcionario con la llave adecuada y poder abrir. Ante eso no podemos hacer nada, no podemos ni romper puertas ni adelantar nada, simplemente aguantar 10 minutos a que llegara el funcionario y que abriera la puerta. Y tampoco pasó nada, no se empezó más tarde el partido, ni hubo concentración, ni se hizo aposta, ni nada de eso, sino que son circunstancias que se dan, que muchas veces pues, hay cosas que no están a nuestro alcance y contra eso no se puede hacer nada. Qué gracioso. La humanidad, que es así, tiene errores. Claro. Bueno, próximo rival es el Ellín. Aquí en casa se repite sede, por decirlo así. Se repite partido en casa. Se agradece que se repita sede porque ya se vuelve otra vez a poner un poco ese estrés. A contrapear. Claro, ese estrés que supone organizar 3 partidos en una semana, organizar 3 partidos fuera, con los desplazamientos, etcétera, etcétera. Y ahora vuelve otra vez un poco a jugar un juvenil en casa y otro fuera cada semana. En este caso le toca efectivamente al juvenil A repetir en casa frente a Ellín, un rival muy difícil en su casa y que lejos de lo que pudo parecer también es complicado. Jugar contra Ellín no es otro de los rivales que sea de nuestro gusto, ningún rival de nuestro gusto, pero Ellín desde luego nos lo pone muy difícil porque es un equipo bastante peligroso y contra eso a ver si se puede continuar con la racha de victorias y de resultados positivos para no descolgarse de esa zona que esperamos que llegar hasta el final de temporada en esas posiciones que te permitan jugar por lo menos un playoff. Y le vamos a recortar puntos hasta el Ciudad Real, ya verás. Ojalá. Bueno, pues en la Liga Juvenil Provincial el Sporting B recibía aquí en casa también, ya lo decíamos que han jugado todos en casa, al Atlético Tomelloso. El resultado final era 1-1, Adrián adelantaba al Tomelloso en el minuto 25, se llegaba así prácticamente hasta el minuto 88 en el que el colegiado señalaba un penalti favorable al equipo de casa y Jesús Lizano era el encargado de transformarlo y de empatar el partido ahí sobre tiempo, como dirían los angloparlantes. Sí, efectivamente, fue poco, yo creo que también justicia en cierto modo, porque el primer tiempo fue de Tomelloso, fue un partido que también muy igualado, los nuestros salieron, pues bueno, jugar el domingo por la mañana en casa porque quizás se confiaron en horas previas y no descansaron todo lo debido, y salimos un poco de aquella manera, cosa que aprovechó Tomelloso y bueno, se aguantó el tipo. Ya en la segunda parte, pues Jesús Camacho también sacó su lado para intentar motivar a los suyos y se consiguió un poco darle un poquito la vuelta a las sensaciones. No se consiguió hasta última hora, penalti que fue penalti, bien señalado por el colegiado además, y a pesar de las protestas que también hago un llamamiento a los que nos encontramos en posiciones de dirección o de directivas o somos cabezas visibles de un club y de un pueblo en general, pues hay que comportarse, no se puede hacer desde puestos directivos de clubes hacer esos improperios a árbitros. Hay que guardar un ejemplo y unas normas. Si el directivo de turno pone a parir al árbitro estando los jugadores chavalillos de 16, 17 años, pues evidentemente, ¿qué ejemplo le estamos dando, ¿no? a los más jóvenes? Dicho esto, cierro paréntesis, el Tomelloso hizo un partido muy bueno aquí en Alcázar, una mañana muy buena de fútbol y reparto equitativo y justo, yo creo que de puntos. Bueno, pues el próximo fin de semana van aquí al lado, van a Villafranca, les toca jugar con el Club de Fútbol Villafranca. Sí, veremos a ver qué tal, a ver si vuelve las victorias. Bueno, en cuanto a fútbol sala, otros que parece que tampoco tienen de momento techo son los jugadores del Racing de Alcázar en la primera preferente regional de fútbol sala. En este caso viajaban aquí al lado, Argamasilla de Alba, para enfrentarse al fútbol sala Renacer, ganaban los alcazareños 3-4, remontando, eso sí, un partido que se les puso pues ahí bastante complicado. Al descanso se llegaba con un 2-1, ganaban los locales, hubo un empate, luego llegó el 3-2, a 8 minutos del final, y a 1 minuto del final conseguían de nuevo empatar. Y a 8 segundos, nada más, a 8 segundos para que se acabara y se quedara eso así tal cual estaba, pues Josete conseguía marcar el 3-4. Son ahora mismo cuartos con 34 puntos, siguen en esos puestos que conseguían la semana pasada por el ascenso, en los que tienen opción al ascenso, y de momento pues parece que el cohete del Racing tiene mecha de sobra. Sí, las dinámicas, lo que hablamos de dinámicas, cuando estás en situación y en posición de gracia,
Pues ese tipo de estos partidos los ganas a la remanguillé, que diría el clásico, 8 segundos, a la heroica, fuera de casa. Eso es un resultado y un chute de moral para el Racing de Alcázar de Fútbol Sala tremendo. El cómo, o sea, ya el fin, pero ya sobre todo el cómo. A última hora, en campo rival, a la heroica, a 8 segundos del final, que es una cosa extraordinaria y que te permite estar todavía en posiciones, eso, va cuarto en la clasificación. Sí, es verdad que Toledo tiene un partido pendiente frente a Vargas, partido que por cierto fue suspendido o aplazado de manera polémica. Hay muchos clubes que lanzaron un comunicado en redes sociales denunciando un poco esta concesión de aplazamiento cuando no había situación anómala que lo permita, ninguna Filomena ni ninguna cosa rara. Cuando hay, en teoría, los clubes se quejaban, y también lo hago un poco altavoz, los clubes se quejaban, entre ellos el Racing, se quejaban de que cuando un equipo tiene muchas bajas, pues evidentemente no se puede suspender o aplazar un partido, sino que tienes que tirar de tu cantera o apañártela como tú buenamente puedas. No se puede aplazar por bajas un equipo, a no ser que sea COVID. En su momento pues sí se podía hacer, evidentemente, porque la ley lo amparaba, pero cuando no hay futbolistas por circunstancias, pues es raro que la federación te autorice un aplazamiento. No sé, ahí decían, se quejaban y denunciaban esta situación, y ahí también lo decimos. Dicho esto, Toledo, pues ahí está en quinta posición, con un partido menos, a 2 puntos del Racing, que es cuarto, y a la espera también de que se pueda disputar este partido de Toledo-Vargas, que se encuentra aplazado, y a ver qué ocurre con este partido. Pero a pesar de eso, el Racing sigue pico pala, sigue sus jornadas haciendo su trabajo, que es el seguir limando y rascando puntos, un partido más, un partido menos, que suele decir, y sumando de 3 en 3, salvo el empate de la semana pasada, que ni mucho menos yo creo que tiene que ser relevante. La trayectoria en estos últimos 12 partidos es tremenda, es haber sumado prácticamente todo y haber pinchado, entre comillas, en dos partidos con 2 empates. Un poco más que añadir a las cifras de este Racing. La verdad es que, joder, vaya año que están teniendo los dos equipos masculinos de fútbol y fútbol sala, el Sporting y el Racing. Están teniendo un año, yo creo que si lo hubieran pedido a los Reyes no les habría salido mejor. Pues seguro, además de verdad. Próximo fin de semana el Racing va a casa del Orche. En la Liga Juvenil Autonómica, el Futsal Alcázar de San Juan recibía aquí en casa a la Ciudad de Puerto Llano y ganaban los alcazareños por 6-3, una victoria que ya se iban mereciendo los chicos, y que además pues un gol para cada uno, porque estuvieron totalmente repartidos los goles. 6 goles que marcaron Javier Molina, David Palomares, David Tejado, Samuel Almansa, Héctor López y Ángel Sánchez. Así que buen reparto, todos se fueron, todos los que tenían que marcar marcaron. Y por otro lado, el Racing de Alcázar iba a casa del Guerrero Futsal, a Puerto Llano. Ya os dijimos que había ese doble duelo alcazareño-puertollanense, y los alcazareños también ganaban allí, en Puerto Llano, por 1-2. Adrián Zarza adelantó a los visitantes, tras el empate de nuevo Adrián marcaba el 1-2, y siguen ahí, terceros, en puestos también de ascenso, como sus mayores, podríamos decir. Sí, la verdad que los dos equipos del Racing están en estado de gracia. Comentar que efectivamente el año que viene se va a crear una nueva categoría, que va a ser la categoría juvenil preferente, que va a ser efectivamente la escala que también yo creo que también faltaba dentro de la reestructuración que se está haciendo en la federación en todas las competiciones, en concreto en el fútbol sala, que recientemente la categoría primera preferente también se ha instaurado en el fútbol sala. Pues ahora también se va a instaurar en la categoría juvenil una categoría juvenil preferente para ese escalón entre juvenil autonómico, que digamos es el más provincial, a esa escala que sea más preferente, que sea un juvenil más regional, a luego al división de honor. Yo creo que es también con buen criterio. Entonces, segundos y terceros de cada grupo de este juvenil autonómico pues formarán parte de esa categoría juvenil preferente que se va a formar la temporada que viene. Entre ellos pues podemos presumir que de momento está el Racing, y que de momento haciendo un buen papel, que también hace un poco justicia a la trayectoria histórica que tiene el Racing a nivel juvenil. Hay que recordar que hasta hace 2 días estaba en División de Honor, compitiendo con los mejores del país, en categoría juvenil, y que es digno de elogiar, y que eso aglutina también a muchos jugadores a venir al Alcázar de la comarca pues para jugar en un equipo que es también escaparate para futuros futbolistas, en deporte fútbol sala, que también está en auge.
Pues eso es. Bueno, pues el próximo fin de semana el Futsal Alcázar de San Juan repite en casa, reciben al Aceites Moral Oro, y el Racing recibe también en casa a Fonqueir de Daimiel. Así que estaremos ahí pendientes. Y valorar, digo, del Racing, pero valorar también el trabajo de futsal, que es el único. El Racing tiene la estructura también de senior, pero futsal es el único equipo que tiene categoría únicamente de canteras, desde juvenil hacia abajo. Y eso también meritorio lo que está haciendo, y con la rivalidad oportuna y también natural con el Racing. Claro, es que hablamos aquí hasta juveniles, porque si hablásemos de más categorías podríamos estar todo el día, Sí, pero sí, es verdad sí. que el Futsal Alcázar tiene todo, el juvenil sería su primer equipo, todo por detrás tiene cadetes, infantiles, equipos femeninos, equipos de todo tipo, y también se les suele dar de media, los resultados no suelen estar mal, suelen sacar muchas victorias. Valorarlo mucho. Sí. Y este primer equipo juvenil, pues la verdad es que está pues en una trayectoria ascendente, porque empezó también un poco más regular en la temporada, y ahora pues vemos cómo se trae victorias como esta de 6-3 de este fin de semana. Sí, valorar efectivamente eso, que no es fácil hacer una cantera en una localidad como Alcázar, que sí es verdad que es numerosa, son muchos en Alcázar, pero no es fácil hacer dos canteras de un mismo deporte en todas sus categorías. A fin de cuentas siempre suele haber ese tipo de rivalidades y disputas, y aún así pues están sacando las cosas adelante, y eso tiene mucho mérito, ya lo creo. Hablamos antes de los rookies, los mencionábamos, ahora vamos a hablar de ellos porque en baloncesto, entramos ya en baloncesto, la Liga Zonal de Castilla-La Mancha, el Grupo Sur, los rookies viajaban a casa del Cervantes, a Ciudad Real, se enfrentaban en el Vivera Cervantes y ganaban los alcazareños por 59-63. Una victoria muy sufrida que se lograba, se puede decir que en el último cuarto. Siguen ahí en la lucha por ese segundo puesto, están en el segundo puesto con Mota, empatados con Mota, a victorias y a derrotas, pero la Verás pues pone a los rookies en esa segunda posición. Ahí siguen luchando y bueno, pues eso, los rookies que no fallan. Sí, victoria ajustada fuera de casa, decíamos antes del Racing, y lo extrapolamos al baloncesto. Todo lo que sea ganar fuera de casa, evidentemente te da un chute de moral tremendo. Ya el viaje de vuelta en autobús o como corresponda, lo vives de otra manera, ¿no? Y sobre todo porque son victorias que te permiten estar todavía en situación de privilegio, en zona alta de la tabla y contra rivales que también se tiene mucho cuidado a la hora de afrontarlos. Gran victoria de prestigio, efectivamente, de los rookies. Bueno, pues el próximo fin de semana reciben aquí al Clínica Juan Araque, que es el equipo de Daimiel, lo reciben en Alcázar, en el pabellón Antonio Díaz Miguel, como siempre los rookies a las 12 el domingo. Ahí estaremos. En el resto de categorías, senior, poco que decir, porque en la primera nacional masculina no ha habido partido, ya lo decíamos, este fin de semana se ha jugado la Copa de la Primera Nacional, en la que el EVA Albacete se proclamaba finalmente campeón, y el Grupo 76 Alcázar retomará la Liga en esta categoría el próximo fin de semana, el día 11, a las 8 de la tarde, recibiendo aquí en casa al Baloncesto Cristana. Derbi interesante en la Primera Nacional de baloncesto. Muy interesante, ahí sí también estaremos presentes, a ver qué tal, a ver cómo van las cosas por ambos clubes. Y en la Primera Nacional Femenina se debería haber jugado partido de Liga, de hecho se jugó la jornada 11, pero el Grupo 76 Alcázar ha aplazado su partido con el Alter Enersun Alcáceres, lo ha aplazado y se jugará el día 23 de marzo. La Copa la ganó, ya lo dijimos la semana pasada, la ganó Polígono Albacete, y el próximo fin de semana, que sí juegan las chicas en la Liga, recibirán aquí en casa al otro equipo extremeño, al San Antonio Cáceres, el Coco de este año, y será el sábado antes del partido masculino, a las 6 de la tarde. Pues para echar la tarde perfectamente en el pabellón, yo lo creo. Pues ahí estaremos pendientes. En la Liga, en la cantera, en cuanto a la cantera, en la Liga UCLM femenina, pues este fin de semana se jugaba la Copa, el Grupo 76 Alcázar sí que estaba en esta Copa, fue eliminado por el CEI, las toledanas nos tienen hecho la cruz, nos tienen cogida la vuelta. Sí. Y pues ahí se acabó la Copa para el Grupo 76 Alcázar. Y en la Liga masculina, el Grupo 76 Alcázar recibía al Baloncesto Polígono en casa y ganaba por un solo punto, 62-61. Sí, esa Copa Junior UCLM que se disputó el sábado en concreto, durante la mañana y en la tarde, interesante. Ahí Criptana llegó a la final y perdió efectivamente contra CEI Toledo. Pero bueno, ahí prepararon el Grupo 76, como tú decías, el Junior. Ahí hay muchos intercambios de cromos, son partidos que son intensos de jugar, sobre todo cuando es una fase final entre dos equipos cercanos, como Alcázar y Campo de Quitana, y que el trabajo está siendo muy bueno del Junior.
El CEI es que vino a hacernos un 8 aquí a la comarca. Primero eliminó al grupo y luego le quitó la final a Cristana. Eso es, como suele decir, la felicidad va por barrios y por ocasiones y por momentos, y cuando está el CEI en este estado, luego llegará el año que viene, a lo mejor dentro de 2, o más pronto, esperemos que más pronto que tarde, y le daremos nosotros la vuelta a la situación, que seamos nosotras las que le cojamos la medida al CEI. Ojalá sea más pronto que tarde. Bueno, vamos a entrar ya en esa sección polideportiva de nuestro programa, en la que empezamos, como siempre, en la segunda división masculina de voleibol, donde se jugaba la jornada número 9 entre Miguel Turra, allí el Miguel Turra, e Ichiban Alcázar. Ganaban los miguelturreños por 3-1, los sets fueron 25-11, 25-21, 14-25, ganaba Alcázar el tercer set, y 25-17 finalmente para quedárselo con Miguel Turra. Volvemos a decirlo de siempre, les cuesta ganar a Alcázar cuando le ganan. Sí, siempre tenemos ese set que nos da esa vidilla, pero sí es verdad que son rivales. Ahora tiene 2 rivales muy difíciles. Ahora le ha tocado Miguel Turra y le viene ahora el Ciudad de la Cerámica de Talavera, que es otro de los grandes cocos de esta competición, de esta categoría, con una estructura histórica, con muchos años ya también de experiencia en estas lides. Y ante eso no nos olvidamos que Chiván sigue en construcción, a pesar de que va muy deprisa y que va muy bien y que va todo perfectamente, que da gusto, en cuestión de 1 año y medio hacer lo que están haciendo, pero sí es verdad que están todavía en procesos de crecimiento. De hecho, todavía siguen presentando de vez en cuando a jugadores de cantera, a jugadores juveniles, a gente que se interesa gente de la comarca que se interesa por el voleibol, que se le ha dado una visibilidad a este deporte que estaba un poco ahí apartado o dormido, digamos, letargo, y que ahora se está volviendo a recuperar, y eso también hay que valorarlo. Luego están los resultados y enfrentarte contra cocos de categoría y demás, pero ante eso, paciencia, y como venimos diciendo en este programa, cantera, y seguir creyendo en la gente que se va interesando en este deporte. Bueno, el próximo fin de semana, como decías tú, viene el líder, el Talavera, aquí a casa el domingo. El domingo será el partido a las 11 en el pabellón Picasso. Me estoy acordando de esas chicas que hace unos años, no recuerdo bien si 4 o 5 años, empezaron a entrenar a voleibol con la idea de hacer un equipo, nunca llegaron a hacerlo, no llegaron a buen término. Pues a lo mejor es un buen momento, si nos están oyendo, para que retomen aquella idea y lo vuelvan a intentar, ¿no? Pues sí, siempre será más fácil, porque yo creo que lo que más cuesta en este tipo de cuestiones es el paso federativo, el paso papeleo, el paso burocrático, que muchas veces es lo que más echa para atrás a la hora de intentar competir en algún sitio, porque son muchas las trabas, desafortunadamente. Y en este caso, pues ya teniendo la infraestructura y si hay una buena relación, pues oye, me uno a ese llamamiento, ya lo creo. ¿Por qué no se puede hacer el equipo femenino del Ichiban? Ahí lo dejamos. Pues sí, ahí están. Bueno, si nos oís, ya sabéis. Intentarlo. Bueno, durante este fin de semana tenemos que hablar también de tenis de mesa que ha habido en Alcázar de San Juan. Se jugaba la segunda fase del campeonato de deporte escolar en Ciudad Real. Se clasifican en este campeonato los 8 primeros de cada categoría para la final regional, es decir, para la final de Castilla-La Mancha, va por provincias, y al final pues se juntan todos. Aquí en Alcázar se reunieron casi 100 niños y solamente de Alcázar pues más o menos la mitad, unos 40 y muchos, casi 50. La segunda población con más niños que aportó pues es Manzanares, con casi 20, fíjate, estamos hablando de la mitad, y aún así Manzanares lo está haciendo muy bien, como nos decía José María Bobo. Y bueno, pues otra vez el pabellón Vicente Paniagua lleno de chavales y de chavalas jugando ahí al tenis de mesa, llenando la pista. Es tremendo, elogios total al trabajo que está haciendo el Club de Tenis de Mesa de Alcázar de San Juan, en persona de su presidente, de José María Bobo, porque está haciendo que el gusanillo del ping-pong que conocíamos históricamente se transmita a un tenis de mesa, pues oye, que ya no es una afición, que ya es una competición escolar, evidentemente que es deporte, lógico, pero que se tiene ese gusanillo de que tienes a 50 niños, cuando no son bastantes más, practicando un deporte diariamente o casi diariamente en las instalaciones del Vicente Paniagua. Eso es un logro que solo lo hacen quien cree en este tipo de cuestiones, quien le echa dedicación, tiempo, decíamos antes de la estructura directiva. Es que hace falta gente que esté detrás, es que si no las cosas no salen adelante. Ese trabajo en la sombra que hacen gente como José María en este club, o todos los clubes de Alcázar, pero en concreto ahora que estamos hablando de él, pues es cierto que es encomiable. Yo alabo totalmente ese trabajo y que cuesta mucho, de papeleos y de historias, y sobre todo pues realizar y transmitir esa pasión por un deporte como es el tenis de mesa, que era otro de los deportes que estaba ahí en letargo, que estaba un poco apagado y que de un tiempo a esta parte se ha convertido en uno de los grandes referentes o de los deportes más practicados a nivel escolar de Alcázar, y eso es mérito del Club de Tenis de Mesa.
Bueno, pues vamos a escuchar a José María Bobo, porque nos decía una cosa muy importante, que la clave para tener casi 50 niños de los 100 que participaron está en el compromiso de esos propios niños. Sobre todo hay un buen compromiso de todos los niños, porque muchas veces se inscriben muchos niños pero después no participan. En nuestro caso, el total de los inscritos este año en deporte escolar, que es una barbaridad, 54, pero piensa que hoy con gripes, con lesiones, con otros deportes que han podido, pues tenemos a 48 nuestros, o sea que está muy bien. Hay un compromiso por lo que yo creo que hemos dado casi siempre más importancia, que el deporte escolar, es la base de nuestra escuela y de los equipos que después hay federados. Enhorabuena, Lucía, y primera clasificada y campeona provincial sub-18 de campo a través, Fátima Cortés de Alcázar de San Juan. Enhorabuena, 3.500 metros. Y ese es el momento que acaban de ver en el que Fátima Cortés pues, subía al podio este fin de semana en Valdepeñas. Se celebraba el Campeonato Provincial Escolar de campo a través y la alcazareña lograba pues, subirse al podio y ser primera clasificada y además campeona provincial sub-18. Es el final de ese campeonato provincial que organiza la Diputación, que se celebraba, como decimos, en el Cerro de San Blas, en Valdepeñas, pues un cross que se celebraba aquí al lado y que conseguimos tener pues otra campeona provincial. Es decir, el Cerro de San Blas, que me una canción de Maná, pero eso era Muelle de San Blas. Sí, el Cerro de San Blas, efectivamente, y es uno de los deportes que sí es verdad que nosotros, luego llegan los días previos o las semanas previas a la gala del deporte, y bueno, se hace un poco balance entre todos más o menos y vemos un poco lo que se ha hecho, y este tipo de cuestiones es bueno saberlo y que nos informen, por favor, para poder ponerlo de relieve, porque evidentemente es un campeonato escolar de campo a través y tiene su protagonismo, por supuesto, faltaría más, y que tengamos aquí una representante alcazareña lo más alto, pues hombre, es un dato que debe de ser reconocido como tal, claro que sí. Y además que Fátima es una de las habituales en los podios, hay que decirlo, ¿eh? Para que no siempre nos llega la información, o cuando nos llega ya muy tarde, nos hemos enterado muy tarde, pero sí que suele ser una atleta que siempre está ahí en los cajones, si no es en el primero, pues en el segundo, en el tercero, pero que siempre suele estar ahí arriba, ¿eh? Sí, esta es otra de las que siempre, cada X tiempo nos llega la información, lo vemos y aquí está Fátima, efectivamente, y hay veces que buscamos dónde ha estado Fátima, porque nos vemos un poco a ver que en este tipo de estos deportes que hablamos menos, buscamos información y es difícil encontrar, así que ahí es otra de las habituales y que está también trabajando en la sombra y haciendo un trabajo tremendo en deporte escolar. Enhorabuena, Fátima. En hockey de línea lo único que tenemos que decir es que el próximo fin de semana se disputa la cuarta sede de la Liga Steelmat, será el domingo y los Donkey Hockeys pues tienen dos partidos, Puticornios a la 1, siempre les toca más o menos a la misma hora, y Cartagena a las 6 de la tarde. Lo que no sé es dónde se juega esta cuarta fase no lo tengo claro, pero vamos, pues... Creo que en Elche, creo que es la Liga, esta competición se jugó la anterior sede en Villarrobledo, en Castilla-La Mancha, y creo que le toca el turno a Elche, así que... Pues el domingo. Veremos a ver. El domingo a mediodía, si pasáis por Elche, podéis pasaros a ver los Puticornios. Sí. ¿Algo más? Nada más que sepamos. Pues... Que algo habrá seguro, pero no sabemos. Dentro de 7 días sabremos más. Seguro que sí. Muchas gracias, Jesús, por estar ahí. Un placer. Y a todos ustedes, pues también muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Volvemos, ya lo saben, dentro de 7 días. Adiós.